El equipo de Highfield se ha puesto en contacto conmigo para que podamos probar muchas de sus herramientas, como las que estás viendo ahora, que podemos cambiar el avatar en un momento al otro. Y es una locura pensar que se puede hacer de manera tan sencilla y que se vea tan bien. Vamos a ver cómo hackear la creación de contenido en este 2026. Como te decía, existen muchas herramientas en el mercado, pero Highfield tiene un ángulo que me pareció muy interesante, y eso era que puedes crear una imagen consistente mientras otras crean imágenes genéricas, imágenes consistentes, un AI influencer que tenga la misma personalidad. Y eso es lo que vamos a poner a prueba hoy y vamos a experimentar con esta herramienta, que la base de la fotografía es la base de todo en lo que se refiere a visual. Primero vamos a usar el flujo de trabajo que hemos usado para hacer los vídeos que habéis visto al principio. Aquí ya tengo el vídeo de referencia que voy a usar y luego tengo aquí varias imágenes de personajes que voy a introducir en mi vídeo final. Ya estaba haciendo algunas pruebas y la verdad es que este me pareció increíble. Ay, ay, este no. Bueno, me he ido a hacer un cafecito mientras renderizaban las imágenes, mientras se acababan de cargar. Aquí hemos hecho unas cuantas y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Pero primero vamos a explicar cómo hacerlo. Simplemente añades el vídeo donde quieras aparecer, donde quieras que sea el vídeo base, y luego añadimos la foto de nuestro personaje, que hemos elegido en este caso varios. ¿Y cuál fue el resultado? Realmente depende de la foto que pongas de personaje, puede variar mucho, porque por ejemplo aquí en Jack Sparrow, como las que estás viendo ahora, que podemos cambiar el avatar, no se ha ajustado bien al entorno, la iluminación es diferente. Bueno, le costó mucho la verdad por la imagen que le dimos de referencia. Luego aquí en la máscara sí que estás viendo ahora, que podemos cambiar. Sí que se ajustó bastante bien a la iluminación y al entorno. Es verdad que iba un poquito desincronizado, pero bueno, si hacemos un par de refresh más, seguramente conseguiremos buenos resultados. Aquí con el live action de One Piece lo hizo bastante bien. Es una locura pensar que se puede hacer de manera tan sencilla y que... Aunque también es verdad que estaba desincronizado. Aquí no sé por qué subió las piernas. No entiendo por qué. Aquí usamos nuestro avatar, pero no quedó muy bien tampoco porque la imagen no era 100% realista. Y luego aquí usamos esta imagen de referencia de Deadpool, pero tampoco funcionó bien porque en vez de ponerme en la imagen de referencia, en vez de poner a Deadpool en donde estoy yo, me puso a mí donde está Deadpool. Y luego aquí probamos a Goku también con fondo blanco, vemos, pero que vemos con fondo blanco queda mejor. Es una pensar que se puede hacer de manera tan sencilla y que se vea tan bien. Y luego usamos aquí a Ansel Adams, usamos una foto de blanco y negro que la coloreó él. Ansel Adams es un fotógrafo de paisajes muy famoso que creó lo que son las máscaras de luminosidad, entre otros conceptos que usamos hoy en día. Y la verdad es que este lo dejó muy realista. Pensar que se puede hacer de manera tan sencilla y que se vea tan bien. Es verdad que sigue desincronizado, no entiendo muy bien por qué. Seguimos probando con Jack Sparrow. Una pensar que se puede hacer de manera tan sencilla. Muy mal, probamos con Illo Juan. Podemos cambiar el avatar de un momento al otro. Quedó bastante integrado, quedó bastante bien, aunque tiene la pierna aquí subida, no entiendo por qué. Ahora nos vamos a ir aquí al apartado de influencer, el iInfluencer, y vamos a crear uno. Podemos hacerlo de dos maneras, podemos colocar nuestro prompt o tenemos el creador de influencer aquí con varias características ya prediseñadas para que nosotros podamos elegir el tipo de influencer que queramos. Podemos elegir entre diferentes tipos de piel, diferentes parámetros que nos pueden servir. Pero en este caso yo voy a hacer un prompt, voy a elegir un prompt de una biblioteca y la voy a insertar aquí. Aquí tengo esta biblioteca de prompts, vamos a elegir a esta imagen de aquí, ya es una imagen creada con inteligencia artificial y la vamos a poner en nuestro creador de influencer, aunque nosotros podemos poner nuestras propias especificaciones, ¿de acuerdo? Vale, aquí con el prompt que le hemos metido ha creado nuestra influencer, muy diferente a como la que habíamos visto, pero nos sirve, porque de aquí podemos guardarla y podemos ponerla en diferentes perspectivas. Podemos ponerla a bailar o vamos a ver más. Podemos ponerla en motion control y ponerla en el vídeo que estábamos nosotros al principio. Vamos a generarlo. Vamos a ver el resultado y a ver qué tal ha integrado a nuestra influencer con inteligencia artificial en la imagen
que le habíamos dicho. Hace poco vimos cómo crear imágenes con IA de manera local, pero en el mundo del vídeo que está explotando también existen muchas herramientas que... Vale, la ha integrado muy bien y parece que esta vez sí que ha sincronizado muy bien el audio. Otra opción que tenemos con nuestro influencer en la plataforma de highfield.ai es crear diferentes perspectivas de la influencer, y lo haremos de esta manera. Le vamos a descargar la imagen y nos vamos a ir a Edit. Y en Edit tenemos la opción de ángulos. Subimos la imagen y podemos modificar el ángulo que queremos. Y aquí tenemos otra perspectiva de la misma imagen de nuestra modelo influencer creada con inteligencia artificial. Y dentro de esta opción siempre tienes la opción de hacer multishots. Si le das a multishot puedes generar los que tú quieras. Vamos a darle a generar. Y el resultado es este, que nos ha dejado muchas perspectivas de una misma imagen que la podemos usar para nuestro modelo influencer con inteligencia artificial. ¿No creéis que esto es demasiado loco? Vamos a ver qué podemos usar de loco. Vamos a elegir cualquier opción. Vamos a generar una imagen, por ejemplo, en Relight. Y vamos a subir a nuestro influencer. Y le vamos a cambiar la luz frontal, lateral. Vamos a examinar si realmente hizo un cambio de luz antes, después, antes, después. Sí que ha modificado la luz. Y la verdad es que lo hace con una precisión increíble. Y hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, te haya servido para ver cómo funcionan estas inteligencias artificiales, y es una locura lo que se puede llegar a hacer. Muchas gracias a los señores de Highfields por dejarme probar su herramienta. La verdad es que alucino con todo lo que se puede llegar a hacer en una misma plataforma. Si queréis saber, queréis probarlo, recuerden que debajo tienen un enlace directamente a su página. Ellos os dan un par de créditos gratis para que puedan probarlo. Y gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo.